En este día de los fieles difuntos, en esta tercera misa, la epístola está tomada del Apocalipsis de San Juan y nos dice: En aquellos días oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, para que desde ahora descansen de sus trabajos, porque sus buenas obras les acompañen. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Juan y nos dice: En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo le he de dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían, sin embargo, los judíos entre sí diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su propia carne? Y les dijo pues Jesús: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis la vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Cuando nosotros recibimos la gracia del bautismo, desde entonces empezó, queridos fieles, nuestra vida dentro del reino de Cristo, que es la Iglesia Católica, el reino que Él fundó. Así tomamos parte en todos los bienes espirituales que Jesucristo, con su vida, pasión y muerte, alcanzó para nosotros los seres humanos y depositó en la Santa Iglesia Católica. De tal manera que todo bautizado, si esa es su intención, por lo menos habitual, todos los días gana méritos con sus buenas obras, con sus oraciones, inclusive con los trabajos más cotidianos, más ordinarios que hagamos nosotros durante el día. Todo ello sirve para que nosotros nos ganemos el cielo. Después del bautismo llega el mérito, y cada una de nuestras acciones, sobre todo hechas con voluntad y con intención de ganar todos esos méritos, nos alcanzan a nosotros un cúmulo de gracias que vamos a presentar nosotros allá en el cielo, en el juicio de Dios, para saber si somos aceptos y gratos a Dios y podemos entrar con Él en la eterna gloria. Si no tenemos nosotros los méritos suficientes para entrar en el cielo, jamás veremos nosotros a Dios. Estaremos nosotros reprobados en nuestra vida, en nuestra existencia, en la razón única para la cual nosotros fuimos creados. Cuando nosotros cometemos un pecado, si éste es mortal, el pecado nos arrebata absolutamente todos los méritos que hayamos hecho nosotros en nuestra vida. Así se haya usted hecho pedazos su cuerpo, darle toda la limosna a los pobres, así usted haya hecho ayunos durante toda su vida, los rosarios que hicieron callo en sus rodillas, todas las misas que usted escuchó, todo se pierde con un pecado mortal. El pecado mortal nos hace enemigos de Dios. El pecado mortal nos hace ganar el infierno. El pecado mortal es un ladrón que nos arranca a nosotros todo lo que nosotros batallamos en nuestra vida para alcanzar el cielo. Qué terrible es el pecado mortal. Si nosotros morimos en pecado mortal, iremos inmediatamente al infierno, para toda la eternidad, porque así como Dios es largo y pródigo en dar sus bienes y en crear las cosas, porque Él es infinito, así también es infinita su justicia e infinita también su castigo. Y es por eso que mientras que para nosotros es toda la eternidad, para Dios es un segundo. Para nosotros son males terribles el infierno, para Dios es inclusive insuficiente, de la manera como se castiga el pecado por toda la eternidad, puesto que el pecado es una ofensa infinita. Y tanto odia a Dios el pecado que lo castiga de esa manera. Dirán ustedes qué injusto es Dios si Dios no lo es. Porque estamos en una época de misericordia en la cual cometemos pecados y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y Él siempre nos perdona. Tenemos todas las gracias que Él nos ganó con su vida, pasión y muerte, de tal suerte que si queremos, con la gracia de Dios y poniendo de nuestra parte,
podemos ir avanzando en el camino del bien sin cometer, inclusive llegar a pecados mortales. No solamente existen los pecados mortales, existen los pecados veniales, los cuales se diferencian de los primeros, en que estos, por nuestra condición débil, por nuestra condición humana, caemos porque no somos perfectos, caemos porque somos tan imperfectos, caemos porque somos tan débiles que es verdaderamente imposible que un ser humano, sin la ayuda de la gracia divina, como en el caso de la augusta Madre de Dios, pueda llegar a caer uno en pecado venial. Siempre cae uno en pecado venial, desgraciadamente. Y los que no se cuidan caen en muchos pecados veniales. Y los que tratamos o tratan de cuidarse, de no caer ni siquiera en pecado venial, entonces también desgraciadamente por la debilidad de la condición humana después del pecado original, tenemos errores, tenemos caídas, tenemos pecados, los cuales tenemos que llorar y hacer penitencia por ellos. El pecado venial ante Dios no hay diferencia con el mortal, pero somos tan débiles que nos los perdona Dios tan fácilmente, con un golpe de pecho, con recibir la comunión, con la bendición del obispo, con la comunión y con la persignada con el agua bendita. De tal suerte, queridos fieles, que ante Dios es una ofensa, y toda ofensa ante Dios es infinita, pero como somos tan débiles y es tan fácil que los cometamos, también es tan fácil que nosotros seamos perdonados por ello. El pecado venial no nos otorga a nosotros el infierno. Quien muere con algún pecado venial no se va al infierno, sino que se va a un lugar que se llama purgatorio. Porque así como era tan débil el ser humano y cayó en pecados veniales, Dios lo perdona y no le otorga una penitencia eterna, sino una penitencia temporal. Por cada pecado venial que nosotros cometemos, hay una pena por ello. Así como la pena eterna del pecado mortal, así también cada pecado venial nos otorga a nosotros la responsabilidad de una pena. Por ejemplo, cometo un pecado de gula. El pecado de gula no es un pecado mortal. En el 99% de los casos el pecado de gula no es pecado mortal. Tendría que adherirse a él alguna otra circunstancia para hacerlo mortal. Pero la gula en sí es un pecado venial. Cuando cometo yo un pecado de gula, la gula contrae una cierta pena temporal que tengo yo que saldar con mi Señor cuando me son perdonados mi pecado venial. Yo dije, cometí un pecado de gula, me golpeo con sincero arrepentimiento el pecho, se me perdona el pecado de gula, pero queda esa pena que yo tengo que pagarle a Dios por haberle ofendido de una manera pequeña, si es que se puede llamar así, o temporal. ¿Cómo puedo saldar esa pena? Saldo esa pena haciendo oración, haciendo penitencia, comulgando, haciendo buenas obras, ganando indulgencias. Es como se me reduce y hasta se aniquila esa pena que yo debía de pagar a Dios. Es por eso que la Iglesia, como nuestra madre que es, nos urge a que hagamos muchas buenas obras, porque no solamente es confesarse y cumplir la penitencia que el confesor nos pone, no es suficiente. Aunque la penitencia que el confesor nos impone nos quita gran parte de la deuda, no la aniquila toda. A nosotros nos corresponde, además de cumplir la penitencia de nuestra confesión, hacer buenas obras, oraciones y penitencias, ayunos y ganar indulgencias para poder saldar toda esa deuda. Ahora mi pregunta es esta, queridos fieles: ¿cuánto le debemos a Dios? Si por cada pecado venial le debemos algo a Dios, cada pecado venial perdonado, por supuesto, le debemos a Dios. Cuando Dios me perdonó un pecado mortal, me cambió la pena eterna por una pena temporal. Así es que por cada pecado mortal y por cada pecado venial, yo tengo que pagar, que saldar una deuda con Dios. No me puedo ni imaginar todo lo que yo le debo a Dios. ¿He hecho suficiente oración? No lo creo. ¿He hecho suficiente penitencia? No lo creo. ¿He hecho suficiente ayunos?
No lo creo. ¿He ganado las indulgencias suficientes? Espero que sí. Espero que yo sea un cazador, un hábito, un avaricioso, si se puede llamar así, de las indulgencias. Cada vez que vea una oración con indulgencia, yo la rezo para ganarme esa indulgencia. Indulgencia significa perdón. Cada vez que yo puedo rezar una novena que contrae una indulgencia plenaria que me perdona toda la pena de mi vida, entonces la rezo. Hay que ser ávidos de ganar las indulgencias, porque ellas son las que nos ayudan más fácilmente a saldar la deuda que tenemos con Dios. Si yo llego a morir, queridos fieles, sin haber saldado completamente la deuda con Dios, muero perdonado, pero no saldé la deuda completa con Dios. Entonces me voy a ese lugar del purgatorio, llamado purgatorio, para pagar con creces, ahí sí con creces, lo que pude haber yo pagado, con pequeñas buenas obras, con indulgencias aquí en este mundo. En el purgatorio, la justicia de Dios, para poder perdonar la pena y los pecados veniales de mi alma, tiene que aplicar un fuego terribilísimo, un fuego purificador que no es como el fuego de aquí de la tierra, es parecido al fuego de la tierra, pero el fuego de la tierra está hecho para el servicio del hombre. El fuego del infierno está hecho para castigar al alma, de tal suerte que el fuego del purgatorio es terribilísimamente peor que el fuego de la tierra si yo estuviera quemándome en él. Así es que el fuego del infierno es terribilísimo, el del purgatorio es un fuego medio. También es un fuego terrible porque sirve para purificar una mancha horrible, una mancha que es el pecado, de tal suerte que el fuego del purgatorio es terribilísimo. Lo que yo pude haber hecho aquí dándole un vaso de agua a un pobrecito, dándole de comer a una persona que tenía hambre, visitando a un enfermo, ayudando al que no sabe, allá lo tengo que pagar con terribles tormentos en el fuego del purgatorio. ¿Es bíblico el fuego la existencia del purgatorio? Por supuesto que sí. Judas Macabeo, uno de los valerosos que defendieron al pueblo de Israel contra sus enemigos, hizo una colecta y envió 12,000 dracmas de plata a Jerusalén, al único templo dedicado al verdadero y único Dios, para que se ofreciera un sacrificio por los pecados de los que murieron en la guerra defendiendo a su patria. Ellos habían caído por amor de Dios, ellos habían muerto haciendo una obra buena, y entonces era un pensamiento bueno y saludable el rezar por los difuntos, porque si él hubiera creído que los muertos algún día no hubieran de resucitar y deberían de ir al cielo, entonces hubiera sido vano y superfluo el orar por los difuntos. Esto está en el libro de los Macabeos, un libro inspirado por Dios, palabra de Dios, el cual Judas Macabeo mandó para que se hiciera un sacrificio por los difuntos. Si los difuntos hubieran estado ya en el cielo, no hubiera sido ninguna razón hacer un sacrificio pidiendo por los pecados que hayan tenido alguno de los difuntos. Si los difuntos hubieran estado ya en el infierno, de nada hubiera servido que se mandara hacer un sacrificio por los pecados de los difuntos, puesto que ya estaban condenados en el infierno. Entonces, ¿por qué Judas Macabeo, inspirado por Dios, mandó hacer un sacrificio por los pecados de los caídos en guerra? Porque él sabía que había un lugar intermedio entre el cielo y el infierno donde se estaban terminando de purificar de los pecados veniales, los caídos en guerra. Es por eso, queridos fieles, que de ahí para empezar sacamos nosotros el dogma, porque es un dogma de fe, de la existencia del purgatorio. Pero la existencia del purgatorio principalmente se saca por deducción, por conclusión lógica de la existencia de dos dogmas: el dogma de la remuneración y el dogma de la gloria. Todos los que mueren en gracia de Dios se van al cielo. Todos los que mueren en pecado mortal se van al infierno. Y los que mueren perdonados por Dios, al cielo no puede entrar nada manchado. Y al infierno no se puede ir una persona arrepentida de sus pecados y perdonada por Dios. Entonces forzosamente tiene que haber un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, en el cual se terminen de purificar las almas
que no purificaron sus pecados aquí en la tierra de una manera completa y absoluta. Es por eso que es bíblico y es totalmente lógico la existencia del purgatorio, y tenemos múltiples pruebas de las mismas ánimas que han venido a la tierra para pedir que sean ayudadas en sus penas. Pues ahí se van las almas que no terminaron de pagar. Hay almas que cometieron tantos pecados y tanto les perdonó Dios, y que no terminaron de purificarse aquí en la tierra, que tienen que estar hasta que se acabe el mundo en el purgatorio. Imagínense estar en una lava hirviendo, en una lava ardiendo. Si con cualquier quemadita nosotros nos estamos muriendo, imagínense estar hasta el fin del mundo, segundo tras segundo, año tras año, en el purgatorio quemándose de una manera tan terrible. Son tantos los dolores y sufrimientos que tienen esas almas perdonadas, esas almas benditas, que no pueden alcanzar a Dios, que no pueden ya tener a Dios, que ya saben que Dios es su último fin, que ya saben que ellas solamente existían por y para Dios, que les duele no estar con Dios, que no les sienten ansias de estar en el cielo, y aparte de eso, tienen que estar sufriendo el castigo del fuego y el castigos especiales por los pecados que cometieron en su vida. Pero nosotros, los hombres de aquí de la tierra, los de la iglesia militante, los que todavía no terminamos nuestra carrera, podemos ayudar a esas benditas ánimas, que tal vez sean nuestros parientes, que estén en el purgatorio. Mi madre puede estar en el purgatorio, mi padre puede estar en el purgatorio, mis abuelitos pueden estar en el purgatorio, mi amigo, mi primo, mi tío. Y simple y sencillamente, aunque no fueran mis parientes, si yo veo en la calle a alguien que está sufriendo dolor, si soy un buen católico y tengo un buen corazón, le busco ayudar en su dolor. Si viene una persona, una madre con un hijo que se está muriendo de hambre, yo busco cualquier cosa para darle a esa madre para que le dé de comer a su hijo. Si yo veo que una persona de repente se desmaya en la calle, voy y la cuido para que no se golpee, para que nadie le haga daño, para tratar de volverla en sí. Si veo que una persona tiene una necesidad y está desnudo y tengo yo una camisa extra, ¿por qué no dársela para que se cubra? Eso le brota a cualquier persona que tenga un poco de humanidad, no se diga de un buen católico. Si eso hacemos con las personas que tienen necesidades salvables aquí en la tierra, ¿por qué no nos movería a compasión librar de sus dolores, de sus penas, de sus sufrimientos a esas pobres almas que claman a los de la tierra para que les ayudemos a pagar su pena? Dirán ustedes, pero padre, yo apenas si puedo pagar mis penas. No, la iglesia es tan rica que puedes ganar indulgencias plenarias rezando una novena. ¿Sabías tú que puedes ganar una indulgencia plenaria rezando el rosario frente al sagrario? ¿Sabían que pueden ganar varias indulgencias plenarias rezando la hora santa? ¿Saben que ganan muchas indulgencias plenarias al momento de asistir a la adoración nocturna? ¿Saben que hay oraciones que cuando yo comulgo mi misal trae una oración pequeñita, que si la rezo gano indulgencia plenaria? Y que como yo estoy en gracia y como comulgué y se me perdonaron los pecados, la puedo aplicar a las benditas ánimas del purgatorio. ¿Saben que puedo ayunar por las almas del purgatorio? Puedo hacer un día de abstinencia, no voy a comer carne todo un día para ofrecérselo a Dios por las benditas ánimas del purgatorio. Voy a hacer penitencia y alguna disciplina por las benditas ánimas del purgatorio. Voy a comulgar por las almas del purgatorio. Pero hay algo precioso, lo más valioso, lo que no tiene par, que es ofrecer misas por las ánimas del purgatorio. Todo lo que yo pudiera hacer es muy valioso y debo de hacerlo y debo de ser compasivo, pero hay algo, pero todo lo que haga por las ánimas del purgatorio las tengo que hacer en gracia de Dios para poder ganar esos méritos. Sin embargo, encargar misas, puedo estar en pecado que no se los aconsejo porque entonces se irían al infierno, de nada les serviría. Voy a tratar de estar en gracia de Dios y mandar a celebrar misas por las benditas ánimas del purgatorio. Así me gaste toda mi vida, así me gaste toda mi existencia por sacar tantas cuantas pueda almas del purgatorio. Esto me acarreará para mí la salvación eterna. Porque si Dios dice aquí en la tierra que la limosna cubre la multitud de mis pecados, cuando yo doy una limosna a un pobrecito, Dios no le pone atención a mis pecados, no le hace caso a mis pecados, sino que se queda embelesado
con que yo haga una obra de misericordia con un pobrecito. Si eso hace Dios con mis pecados cuando yo hago una obra buena, ¿cómo Dios borrará mis pecados cuando yo saco tantas almas que están sufriendo tanto y tanto en el purgatorio? Dios me mira con ojos de gran misericordia, me mira como un gran bienhechor, me mira como un hacedor del bien, me mira como un compasivo, me mira como un caritativo, me mira como alguien que se parece a Él, y yo me quiero parecer a Él. Quiero sacar todas las almas del purgatorio y para eso tengo que estar en gracia. Tengo que evitar el pecado, y si caigo en un pecado, inmediatamente me confieso porque quiero ganar méritos para las ánimas del purgatorio. En la medida de mis posibilidades, encargar misas por las almas del purgatorio. No es lo mismo encargar una misa rezada, que vale infinito, a encargar una misa cantada, que vale mucho más, que encargar una misa solemne, que vale mucho más, porque entre más grande sea la misa, más gloria le da a Dios. Entre más bien se haga una misa, más gloria le da a Dios, más méritos gana el celebrante y la persona que la mandó a hacer. Así es que mandar una misa rezada por las ánimas del purgatorio es muy bueno. Mandar una misa cantada por las ánimas del purgatorio es mejor. Mandar celebrar una misa solemne por las ánimas del purgatorio es algo excelente. Y mandar una misa pontifical por las almas del purgatorio es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Así es que, queridos fieles, empieza el maratón para sacar almas del purgatorio en todo este mes de noviembre. Seamos compasivos, no nada más veamos nuestro provecho, porque esas benditas ánimas, como dijimos el día de ayer, se convierten en santos del cielo y tan agradecidos que no van a permitir que nos vayamos al infierno. Y entre más ánimas del purgatorio saque, se convertirán en santos poderosos del cielo y van a ser mis santos, los que yo saqué del purgatorio, los que yo con la gracia de Dios, con mis esfuerzos, con mis penitencias, con mis oraciones, con mis misas, saqué del purgatorio. Van a ser mis santos. Lo digo de una manera estimativa, por supuesto, de una manera sentimental, de una manera del corazón, son mis santos. Pero no es de que ellos me deban nada, sino que ellos, por ser santos, por ser buenas, jamás se olvidan de quien les hizo el favor de librarlas de tamaño tormento. Así es que una persona que se dedique a sacar almas del purgatorio es una persona que tiene asegurada su salvación. Solo por eso debería sacar tantas almas del purgatorio. Pero lo más perfecto es sentir compasión por ellas, y por eso hacerlo, no tanto por mi bien, sino por el bien de ellas. Eso me hace un mejor católico, un mejor hijo de Dios, una mejor persona en todos los sentidos. Así es que todo este mes de noviembre no me puedo dar el lujo de caer en pecado. Y si caigo en pecado, inmediatamente arrepentirme de corazón, confesarme, porque quiero ganar todas las indulgencias plenarias. Voy a buscar qué es lo que se gana con indulgencia plenaria para aplicarla a todas las ánimas del purgatorio. Alma que estás abandonada, ya no lo estarás tanto porque yo me voy a ocupar de ti. Alma que más sufres en el purgatorio, ya no sufrirás tanto porque mis Padres Nuestros y mis Aves Marías librarán un poquito y darán un poquito de solaz a tu sufrimiento. Alma que estás olvidada, que ya tus parientes no se acuerdan de ti, yo seré tu pariente durante todo este mes y durante toda mi vida, para que tú estés acompañada y te esté ayudando yo a pagar lo que le debes al Señor. Y te ruego, ánima bendita del purgatorio, que cuando salgas de ahí, te acuerdes que soy un pecador, que no quiero ir al infierno, que quiero ir al cielo para junto contigo, bendita alma salvada por mis oraciones, juntos alabemos al Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.